El frío de aquella noche era distinto. No era el frío que cala los huesos, sino el que congela el alma. Recuerdo el sonido de la llave de hierro girando en la cerradura, un chirrido metálico que rompía un silencio casi sagrado. La fábrica de prótesis oculares Vítores y Sol era un lugar de una quietud absoluta durante el día, pero de noche se convertía en otra cosa. En mi primera guardia, Anselmo, el vigilante al que iba a sustituir, me lo dejó muy claro. Era un hombre mayor, de piel cuarteada y unos ojos tan cansados que parecían haber visto el final de los tiempos. Me entregó el llavero y, en lugar de desearme suerte, apoyó una mano temblorosa en mi hombro. Su aliento olía a café rancio y a resignación. El trabajo es simple, muchacho, me dijo con una voz que era poco más que un susurro. Una ronda cada 2 horas. Pero la tarea importante, la que de verdad importa, está en la sala de acabados. No dejes que se acumule. Y ahí, justo al principio de todo, es donde te lo pregunto a ti, que me escuchas junto al fuego. ¿Te has preguntado alguna vez qué se siente al ser observado por algo que no puede ver? No me refiero a una cámara de vigilancia o al retrato de un antepasado. Me refiero a algo más personal. ¿Qué habrías hecho tú, si tu trabajo consistiera en devolverle la mirada a cientos de ojos sin vida? Y empezar a sentir, noche tras noche, que ellos te la devuelven a ti. La sala de acabados era un espacio largo y aséptico, iluminado por una luz blanca y mortecina que hacía que todo pareciera irreal. A lo largo de las paredes se alineaban estanterías metálicas, repletas de cajones grises, cada uno con una pequeña etiqueta. Dentro de cada cajón, sobre un lecho de terciopelo azul oscuro, descansaban hileras de ojos de cristal. Cientos, quizá miles, cada uno era una obra de arte hiperrealista, con sus finísimas venas rojas pintadas a mano, sus iris de colores únicos, sus pupilas dilatadas o contraídas con una precisión asombrosa. Anselmo me explicó la tarea. Mi trabajo no era vigilar que nadie entrase a robar. Mi trabajo era cuidarlos. Cada noche, me instruyó, tienes que abrir 10 cajones. Ni más, ni menos. Los sacas uno a uno, los limpias con esta gamuza especial y los vuelves a colocar en su sitio. Con cuidado, como si tocaras algo sagrado. La primera regla era esa: 10 cajones por noche. La segunda me heló la sangre. A nunca, bajo ningún concepto, dejes un cajón a medias. Si lo abres, lo terminas. Y la más importante de todas: nunca te quedes mirando a uno solo por demasiado tiempo. No les gusta. Se fue sin decir nada más, dejándome solo en aquel mausoleo de miradas. Las primeras semanas fueron extrañas, pero manejables. El silencio era tan denso que podía oír el latido de mi propio corazón. El único sonido era el suave chasquido del cajón al abrirse y el casi imperceptible roce de la gamuza contra el acrílico pulido. Al principio, me parecía un trabajo absurdo, una manía de un dueño excéntrico. Pero poco a poco, empecé a notar cosas. Cada ojo tenía una ficha diminuta, un código. A veces, una inicial y una fecha. Empecé a imaginar las historias detrás de cada uno. De un azul intenso como el mar de Galicia, pertenecería a un viejo marinero. Aquel, de un color miel salpicado de motas verdes, a una joven que perdió la vista en un accidente. Les daba una vida, un pasado. Era mi forma de combatir la soledad y el creciente desasosiego. Fue entonces cuando la sensación comenzó. La sensación de ser observado. Al principio era sutil, una punzada en la nuca mientras estaba de espaldas a las estanterías. Luego se hizo más audaz. A veces, al girarme, tenía la certeza de que uno de los ojos del cajón que estaba limpiando se había movido, apenas 1 milímetro, para seguir mi mano. Lo achacaba al cansancio, a la luz parpadeante, a mi propia imaginación sugestionada por las advertencias de Anselmo. Pero una noche, la ilusión se rompió. Estaba limpiando un ojo de un color pardo, anodino. La ficha indicaba que era para un contable de 54 años.
Lo sostenía entre el pulgar y el índice cuando, lo juro por lo que más quiero, sentí una vibración. Un pulso levísimo, como el aleteo de un insecto atrapado. Se detuvo tan rápido como empezó. Solté el ojo, que cayó sobre el terciopelo con un sonido ahogado. Mi corazón martilleaba en mi pecho. Miré a mi alrededor, a las hileras de ojos silenciosos en sus nichos oscuros. Ya no veía prótesis, veía un público, una audiencia que me juzgaba en silencio. Decidí hablar con Anselmo. Lo esperé a la mañana siguiente, en el cambio de turno. Su rostro cansado pareció envejecer 10 años cuando le conté lo de la vibración. No se sorprendió, ni siquiera pareció dudar de mi palabra. Simplemente suspiró y me llevó a la pequeña cantina. Nos sirvió 2 cafés solo, negros como la noche que acababa de pasar. Ando, son solo trozos de cristal, muchacho, dijo, removiendo el azúcar que no le había echado a su taza. Piensa en ello, un ojo lo es todo. Es la ventana por la que una persona ve el mundo, sus alegrías, sus penas. El primer llanto de un hijo, el último adiós de un padre, todo pasa a través de él. ¿Crees que algo así puede ser reemplazado por un simple objeto sin que algo de esa esencia se quede impregnada? Me contó que la fábrica era antigua, fundada en 1920 por un artesano alemán que creía en la memoria de los objetos. Según él, los ojos que fabricaban eran especiales. No solo copiaban el aspecto físico, sino que el proceso de adaptación, las varias pruebas con el paciente, creaban una especie de vínculo. A veces, continuó Anselmo en voz baja, el vínculo es tan fuerte que el ojo recuerda, retiene fragmentos de lo que vio, ecos. Y entonces me habló de la sección que yo no conocía, el archivo de devoluciones. Estaba en el sótano, en una pequeña cámara acorazada. Eran ojos que los pacientes habían devuelto. Las razones eran siempre vagas. Ando, me siento cómodo, me produce jaquecas, sueño cosas extrañas. Anselmo me advirtió que nunca, jamás, bajara allí. Esos de ahí arriba solo observan, dijo, señalando con la cabeza hacia la fábrica. Los de abajo, susurran. La curiosidad, como bien sabes, es un veneno lento. La advertencia de Anselmo no hizo más que alimentar mi obsesión. Durante un mes, seguí con mi rutina, pero cada noche la tentación de bajar al sótano era más fuerte. La sensación de ser observado se había convertido en una certeza. A veces oía ruidos, el sonido de un cajón metálico deslizándose muy lentamente, para detenerse en seco en cuanto yo me movía. El aire en la sala de acabados se sentía pesado, cargado de una expectativa silenciosa. Una noche de tormenta, el estruendo de un trueno cercano hizo que las luces parpadearan y se apagaran durante un par de segundos. Cuando volvieron, uno de los cajones de la estantería del fondo estaba abierto. Solo unos centímetros, lo suficiente. Mi corazón se detuvo. Yo no me había acercado a esa estantería en toda la noche. Fue la gota que colmó el vaso. Tomé el llavero del cinturón. Había una llave pequeña, de latón, que Anselmo nunca me había mencionado. Siempre supe para qué era. Bajé las escaleras de cemento que llevaban al sótano. El aire aquí abajo era frío y húmedo, y olía a polvo y a olvido. La puerta de la cámara acorazada era pesada, antigua. La llave de latón giró con un quejido doloroso. Dentro, la disposición era la misma, pero el ambiente era opresivo. Había menos cajones, quizá unos 50. Las etiquetas estaban amarillentas por el tiempo. Movido por un impulso que no comprendía, abrí el primero que vi. El ojo que contenía era distinto a todos los demás. Su iris era de un azul casi negro, profundo, con una extraña mota dorada cerca de la pupila, como una estrella lejana en un cielo nocturno. La etiqueta ponía, Elvira G. 1958. Motivo de la devolución: incompatibilidad anímica. Rompí la regla de Anselmo. La más importante. Me quedé mirando fijamente ese ojo. Y mientras lo hacía, el mundo a mi alrededor pareció desvanecerse. No oí nada, no vi nada, pero sentí.
Sentí una tristeza abrumadora, una soledad tan profunda que me ahogaba. Y vi una imagen, no con mis ojos, sino en mi mente. El rostro de un hombre llorando, desdibujado por la lluvia en el cristal de una ventana. Duró un instante, pero fue tan real como el frío del sótano. Aparté la mirada, jadeando. El ojo de Elvira parecía mirarme con una inteligencia antigua, con un conocimiento terrible. No terminé mi turno esa noche. Subí, cogí mis cosas y me marché. A la mañana siguiente llamé para decir que no volvería. Anselmo no hizo preguntas, solo dijo: «Haces bien, muchacho, haces bien». Pero la historia no termina ahí, porque en mi huida de aquella fábrica, en un acto de locura o de desafío, metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y mis dedos rozaron algo pequeño, frío y liso. Me había llevado el ojo de Elvira. No sé por qué lo hice. Fue una compulsión, un deseo oscuro de poseer ese fragmento de vida ajena. Los primeros años intenté olvidarlo. Guardé el ojo en una pequeña caja de madera y la enterré en el fondo de un baúl. Pero su presencia era como una mancha de tinta en mi vida. Empecé a tener pesadillas, sueños que no eran míos. Soñaba con un jardín cubierto de nieve, con el olor del mar en un día de invierno, con el tacto de unas manos que no eran las de mi mujer. Eran fragmentos, ecos, como decía Anselmo. Una noche, me desperté empapado en sudor. Mi esposa dormía a mi lado. Sobre mi mesilla de noche, fuera de su caja, fuera del baúl, estaba el ojo. Su pupila oscura parecía absorber la poca luz que entraba por la ventana. Observándome, esperando, desde ese día, dejé de esconderlo. Lo puse en un cajón de mi escritorio. A veces, cuando la casa está en silencio y la noche es profunda, lo saco. No para mirarlo, sino para sentirlo en la palma de mi mano. No me muestra imágenes claras ahora. Ya no, pero a veces, cuando lo sostengo, una calma extraña me invade. Una resignación. Y entiendo por qué Elvira lo devolvió. No era el ojo el que veía cosas. Era un conducto, un puente hacia alguien que ya no estaba. El ojo no recordaba por sí mismo. Le hacía recordar a ella. Y ahora, me hace recordar a mí. No mis propios recuerdos, los de ella. He vivido una vida larga desde entonces. He visto a mis hijos crecer, a mis nietos nacer. Pero siempre ha habido una parte de mí que no es del todo mía. Una pequeña ventana en mi alma que da a un paisaje ajeno, melancólico y brumoso. Un atisbo de una vida que no viví y de un dolor que nunca sufrí, pero que, de alguna manera, me pertenece. Desde aquel día, nunca he vuelto a confiar del todo en mi propia mirada. Porque a veces, sobre todo cuando el silencio es absoluto, siento que no es la única que mira a través de mis ojos.